¿Cómo está, doctor? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estás, Isabel? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo está? Bueno, el día de hoy, Bien, ¿y tú cómo estás? todo muy bien. Bienvenidos a todos quienes se están incorporando, están realizando saludos a través del chat. El día de hoy vamos a tener un live cuyo temática es sobre los procedimientos previstos en la LOPNA, Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, con énfasis principalmente en el procedimiento o en los procedimientos administrativos. El día de hoy nos acompaña un excelente pedagogo, quien probablemente, haciendo una predicción de forma muy didáctica, nos va a explicar toda esta serie de procedimientos y me voy a permitir hacer una lectura de su resumen curricular de tal manera de que quienes no lo conozcan puedan tener una visión general de, bueno, de cuál es su experiencia y además de ello, cuál es su preparación académica. Está con nosotros el día de hoy el doctor Carlos Luis Morales García, es un abogado egresado de la Universidad del Zulia, abogado especialista en Derecho de la Niñez y de la Adolescencia de la misma universidad, con diplomado en Jurisprudencia del Trabajo de la Universidad Alonso de Ojeda. Además tiene el programa de formación de jueces multiplicadores para la reforma procesal de la LOMNA, organizado por el Tribunal Supremo de Justicia y UNICEF, y con programa avanzado de diplomado en mediación familiar de la Universidad del Zulia. Es coordinadora actualmente nacional del programa de localización y reunificación familiar de ASONACOP, que es la Asociación Nacional de Consejeros de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Está colegiado por ante el Colegio de Abogados del Estado Zulia y pertenece a la Asociación de Profesores de la Universidad del Zulia. En su recorrido experiencial, digamos, en cargos públicos, tenemos que fue coordinador del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con la sede en Cabimas entre el año 2007 y el año 2019. Fue juez primero de primera instancia de mediación, sustanciación y ejecución del Circuito Judicial de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia, con sede en Cabimas, entre el año 2010 y el año 2019. Adicionalmente, fue juez accidental para conocer las causas que cursan ante el Tribunal Superior de Niños, Niñas y Adolescentes de la Circunscripción Judicial del Estado Zulia entre el año 2014 y el año 2019. Anterior a ello, a la vida judicial, fue consejero de protección de niños, niñas y adolescentes del municipio Maracaibo del estado Zulia, con el cargo de consejero de protección entre el año 2001 y el año 2006. Además, fue consultor jurídico de la entidad de atención Fundación La Casa Mía entre el año 1998 y el 2001. Desde el punto de vista docente, ha sido profesor ordinario en las cátedras de Derecho de la Niñez y la Adolescencia en Práctica Profesional 1 en nivel de pregrado de la Universidad del Zulia, profesor de la cátedra de Sistema de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, nivel posgrado, en la especialidad de Derecho de la Niñez y de la Adolescencia de la misma Universidad del Zulia, profesor de Diplomado de Derechos Humanos de Niños, Niñas y Adolescentes de la Escuela de Derechos Humanos de la Defensoría del Pueblo en los estados Lara y Trujillo, profesor nivel especialización dirigidos a egresados del Programa de Formación Nacional de Estudios Jurídicos de la Universidad Bolivariana de Venezuela, organizado por esa universidad y la Escuela Nacional de la Magistratura. Profesor de Diplomado de Derechos de la Niñez y de la Adolescencia de la Universidad José Gregorio Hernández, ha sido conferencista en jornadas nacionales e internacionales en derechos de la niñez y de la adolescencia, así como de derecho de familia. Tiene algunas publicaciones, sobre todo en un compendio dirigido y coordinado por el doctor Juan Rafael Perdomo, que es el quinto foro de derechos de la infancia y de la adolescencia, cuya ponencia estaba dirigida a las autorizaciones para viajar dentro y fuera del territorio nacional. Está entre las páginas 361 y 379 y está publicada por el Tribunal Supremo de Justicia en el año 2011. Tiene los siguientes reconocimientos: Orden Libertador en su única clase, otorgado por la Alcaldía del Municipio del Estado Aragua. Condecorado con la Orden Doctor Arminio Borjas en su segunda y tercera clase, y tiene el botón al mérito profesional otorgado por la Federación de Colegios de Abogados de Venezuela. Bueno, vasto
vasta experiencia, no solamente en la vida judicial, administrativa, docente y bueno, una persona que tiene todo el acervo necesario para poder hablarnos sobre la temática para la cual lo invitamos el día de hoy. Es un gran placer tenerlo el día de hoy, doctor Carlos Morales. Y bueno, es todo suyo el live de tal manera de que nos pueda ilustrar con una temática tan importante para lo que es la protección de los niños, niñas y adolescentes. Bienvenido una vez más. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. De verdad que es un inmenso placer compartir esta tribuna académica del conocimiento en la cual la doctora Isabel Barrera, también compañera juez de la circunscripción del Estado Lara, creo que es una bonita labor que se está llevando a efecto para un poco para nutrir de conocimientos a muchos abogados que se encuentran dentro del ejercicio profesional de la abogacía y también todos aquellos operadores del Sistema Rector Nacional de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Bueno, el tema que escogimos para un poco conversar con ustedes tiene que ver con los procedimientos como medios con los cuales cuenta el Sistema Rector Nacional para la Protección Integral de Niños, Niñas y Adolescentes, que tiene como única finalidad ese sistema garantizar que todos los niños, niñas y adolescentes puedan ejercer y disfrutar de forma plena y efectiva sus derechos. Estos procedimientos que están previstos en la LOCNA, lo primero que tenemos que señalar que los procedimientos especiales en materia de protección de niños, niñas y adolescentes tienen rango constitucional. Y es a partir de 1999 cuando la constitución vigente establece y le da carácter de rango constitucional a estos procedimientos especiales, en la cual en su artículo 78 señala que todos los niños, niñas y adolescentes estarán protegidos por la legislación, por órganos y por tribunales especiales. Y la LOCNA tiene dentro de su normativa un conjunto de procedimientos que son inherentes a la protección de los derechos humanos de todo niño, niño y adolescente cuando estos se encuentran amenazados o cuando estos son vulnerados. Los órganos del Sistema Rector Nacional que tienen competencia para llevar estos procedimientos, hay que señalar que la LOCNA le atribuye competencias bien claras a los órganos administrativos y a los órganos judiciales para llevar a efecto estos procedimientos. En sede administrativa vamos a encontrar dos procedimientos. El primer procedimiento ustedes lo van a visualizar desde el artículo 284 hasta el artículo 307, que nos habla del procedimiento administrativo, que es el que utilizan los consejos de protección de niños, niñas y adolescentes para imponer las medidas de protección que se encuentran definidas en el 125 de la LOCNA y se encuentran taxativamente expresas en el artículo 126. Y por otro lado, el Consejo Municipal de Derecho, que también tiene una responsabilidad de llevar a efecto este procedimiento, que lo utilizan para establecer las sanciones para la Defensoría de Niños, Niños y Adolescentes, los defensores, tal como lo contempla el artículo 212, y también para establecer cualquier tipo de sanción a los responsables del programa, tal como lo contempla el artículo 199. Por otro lado, la LOCNA contempla otros procedimientos que son propios de la sede judicial. Son los tres procedimientos que están previstos en la ley. El primero es el procedimiento ordinario, que está previsto desde el artículo 450 y siguiente, y este procedimiento lo llevan los jueces para conocer todos aquellos asuntos que están previstos en el artículo 177, como son los parágrafos primero, tercero, cuarto. El procedimiento de jurisdicción voluntaria, que se encuentra tipificado en el artículo 511 de la LOCNA, que es para conocer todos aquellos asuntos de jurisdicción voluntaria que están previstos también en el artículo 177 de la LOCNA. Y el otro es el procedimiento especial de adopción, que se encuentra tipificado desde el artículo 493 y siguiente, que es un procedimiento sumamente especial, que es el procedimiento para la aplicación de la adopción como medida de protección, tal como lo establece el artículo 126 como un tipo de medida. Algo que tenemos que dejar claro acá con respecto a los procedimientos, si ustedes hacen una revisión del artículo 118 de la LOCNA, ahí van a encontrar los procedimientos como un medio con los cuales cuenta el Sistema Rector Nacional.
El sistema rector nacional tiene como objeto, ya le comenté, que es garantizar los derechos cuando estos son amenazados o vulnerados. Solamente ante esas posibilidades pueden intervenir estos órganos, por cuanto si no lo harían así, estarían entonces actuando contrario a lo que establece el artículo 137 del texto constitucional, que nada más y nada menos que el principio de legalidad. No podemos imponer medidas, no podemos llevar procedimientos si no existe una amenaza o una violación, y que cualquier persona acude ante los órganos del sistema rector nacional para hacer entonces cesar cualquier tipo de acción o conducta o restituir los derechos que están siendo afectados. Algo importante que hay que señalar con mucha responsabilidad, porque todavía es preocupante que a 22 años de la LOGNA en vigencia todavía tengamos algunos operadores del sistema utilizando procedimientos que la ley no prevé. Recuerden que, como le dije anteriormente, su artículo 78 de la Constitución establece el principio de especialidad, y eso blinda a que los procedimientos previstos en la LOGNA solamente deben ser desarrollados por los órganos competentes en materia de protección de niños, niños y adolescentes, conforme a las competencias y atribuciones que la propia Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños y Adolescentes establece para cada uno de estos operadores del sistema rector nacional. Llámese en este caso Consejo de Protección, con las atribuciones que le provee 160, llámese jueces o juezas de protección, con las competencias que están previstas en el artículo 177 de la LOGNA, o los servicios de defensoría, con los servicios que la ley señala que están previstos en el artículo 202. Claramente señalar que solamente podemos aplicar procedimientos de manera supletoria cuando la LOGNA no señale absolutamente nada, se generen vacíos con respecto al procedimiento, y la LOGNA de forma expresa señala que ante la no previsión de algunas normativas, algunos procedimientos, se deben aplicar de forma supletoria las normas previstas, en este caso en materia de los procedimientos administrativos, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, conforme lo establece el 304, o en el caso de lo que establece el artículo 452, que es la aplicación supletoria, que son las normas previstas en primer orden en la ley que más se le parece a la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, que es la Ley Orgánica Procesal del Trabajo. Y por último, entonces, aplicar las normas previstas en el Código de Procedimientos Civiles. Todavía estamos viendo, pero a muchos operadores del sistema, aplicar procedimientos que están previstos en el CPC. Y eso no es factible, porque estaría entonces el juez contrariando lo que establece el artículo 78 del texto constitucional, que es el principio de la especialidad. De hecho, el artículo 178 de la LOGNA de forma clara le establece a los jueces y a todos los operadores del sistema y a todos los que son parte del sistema de justicia que se deben aplicar los procedimientos especiales previstos en esta ley, aun cuando en otra legislación necesitan procedimientos iguales. Entonces hay que dejarlo claro, porque de verdad, hasta a esta altura del partido, ya después de 22 años, y ya la LOGNA tiene desde el año 2007 que entró en vigencia la reforma procesal, tenemos una gran cantidad de tiempo para que la gente entienda que debemos darle paso ya a un nuevo derecho procesal social, que es el derecho procesal de niños, niños y adolescentes, tal como lo contempla el artículo 78. Nos toca hoy, por lo conversado con la doctora Isabel Barrera, hablar un poco del procedimiento administrativo para esa aplicación de las medidas de protección previstas en el artículo 126 de la LOGNA. Y ese procedimiento, usted al encontrar de forma clara desde el artículo 285 y 84, y siguiente de la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Cuando aplicamos este tipo de procedimientos, tenemos que tener claro que las normativas aplicables que vamos a hacer también uso, porque son legislaciones en materia en normas especiales, son todas aquellas comprendidas en la Convención sobre los Derechos del Niño, la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos como norma supletoria, y la Ley sobre Procedimientos Especiales en materia de protección familiar de niños, niños y adolescentes, con vigencia del año 2010, que prevé también normas que vienen a complementar los vacíos que la LOGNA dejó con respecto al procedimiento administrativo para la imposición de medidas, al procedimiento para la conciliación ante las defensorías de niños, niños y adolescentes, procedimiento que está previsto en el artículo 308, y también las normas que regulan los vacíos que la LOGNA dejó con respecto al procedimiento judicial. Y todavía hay personas que desconocen esta legislación, y es muy importante que la tengan clara, porque la ley sobre procedimientos especiales
es la que viene a complementar esos grandes vacíos que la LOGNA dejó cuando entró en vigencia la reforma procesal del año 2007 o cuando, recuerden que la reforma del año 2007 no solamente contempló aspectos procesales en materia ordinaria, sino también tocó aspectos importantes relativos a las instituciones familiares previstas en la LOGNA y también algunas normativas con respecto al sistema rector nacional. Eh, Hay que tener también sumamente claridad que este procedimiento previsto en la LOGNA lo que busca es garantizar que todos los niños, niños y adolescentes que se encuentran en nuestro país, tal como lo contempla el artículo 1, puedan ejercer y disfrutar de forma plena y efectiva todos los derechos que están señalados desde el artículo 15 hasta el artículo 88. Ahí ustedes van a encontrar un catálogo de derechos. La LOGNA no los agrupa tal como los señala la convención en derecho de supervivencia, de protección especial, de grupos etarios específicos, sino que la LOGNA los define de forma enunciativa, de forma clara. Desde el artículo 15, el derecho a la vida, el 16, el derecho a un nombre a una nacionalidad, el 17, el derecho a ser identificado después del nacimiento, el 18, a ser inscrito en el estado de registro civil de nacimiento, después del nacimiento, recordándole que los artículos 19, 20 y 21 quedaron derogados con la vigencia de la ley orgánica del registro civil, y así sucesivamente usted va a encontrar en la LOGNA una cantidad de catálogos que están referidos a los derechos que tienen nuestros niños, niños y adolescentes como sujetos de derecho y como personas en desarrollo. Si revisan un poco lo que establece el artículo 294 y 295, ustedes van a encontrar allí dos normas referidas a la iniciación y a la procedencia del procedimiento. Recuerden que el inicio del procedimiento se inicia por una petición ante el Consejo de Protección de Niños, Niños y Adolescentes o ante el Consejo Municipal de Derechos en caso de que exista una situación por denuncia de la Defensoría del Pueblo o de oficio, interviniendo en este caso el Consejo Municipal de Derechos para establecer un procedimiento para llevar a cabo cualquier tipo de sanciones relativa a los responsables de entidad de atención o responsables de defensoría o también a los defensores de niños, niños y adolescentes. Entonces este procedimiento no es exclusivo para el Consejo de Protección, es un procedimiento que lo aplican tanto el órgano de protección de derechos individualmente considerados, como es el Consejo de Protección, como de derechos colectivos difusos, como es el caso de los consejos municipales de derecho. Entonces hay que estar claro con respecto al tema, porque a veces tampoco tenemos claridad sobre el mismo. Algo importante que también tenemos que dejar claro, y que ha traído también mucha inquietud, es sobre el tema de quién es el órgano competente basado a las dos competencias que establece la LOGNA. La LOGNA establece en 289 una competencia por la materia, que son todos los sujetos especiales de protección, y en el 290 la competencia especial por el territorio. En el artículo 290 ustedes van a encontrar de forma clara un orden de apelación que deben cumplirse estrictamente. Y también hemos observado muchas imprecisiones por muchos operadores de los órganos administrativos de entender cómo debe aplicar el orden de apelación que prevé el 290. El 290 establece un orden de apelación que debe ser subsumido de arriba a abajo. Primero, el lugar de la residencia habitual de ese niño, niño adolescente, es decir, donde vive su familia. En segundo lugar, el lugar de la residencia habitual de la familia sustituta o de la entidad de atención. El tercer supuesto tiene que ver con el lugar de la ubicación del niño. Entonces usted tiene que entender, el órgano tiene que entender que esas competencias están ahí para que se cumplan. Entonces no podemos saltarnos la torera asumiendo competencias que muchas veces no le corresponde a un órgano, sino le corresponde a otro órgano. Como por ejemplo, si hay una denuncia de una abuela que está señalando que su nieto está siendo maltratado, por ejemplo, en el estado portuguesa, en la ciudad de Carigua, y va a la sede del Consejo de Protección del municipio palavecino, por ejemplo, o Maracaibo, Iribarre, entonces tenemos que estar claro que el Consejo de Protección ni de Palavecino, ni de Maracaibo, ni de Iribarre es el competente, porque la residencia habitual de ese niño está en la ciudad de Carigua, y entonces la denuncia debe ser colocada por ante ese órgano de protección en ese municipio, porque es el competente por la residencia habitual y por la ubicación geográfica donde se encuentra ese niño, niño y adolescente.
Entonces hay que estar claro con respecto al tema porque a veces tenemos muchas disparidades con respecto al tema de las competencias y con el entendido que la competencia de los consejos de protección está susumida únicamente al ámbito de su jurisdicción. Los consejos de protección no tienen competencia estatal ni nacional, una competencia únicamente por la ubicación de su territorio o de su jurisdicción. Maracaibo es Maracaibo, los chicos que tengan residencia allí, excepto la excepción que el niño se encuentre allí y desconozca por completo el lugar de la residencia, que puede pasar muy frecuentemente. Un chico que fue interceptado por las autoridades o los organismos públicos que está transitando en condición de no acompañado, se trasladaba, por ejemplo, con destino a la frontera por Paraguachón, con la posibilidad de salir hacia la República de Colombia y en el control de esos órganos de seguridad del Estado fue interceptado. Entonces allí, si ese muchacho no sabe ubicar o no sabe informar o no sabe señalar la residencia habitual de su familia de origen, entonces el órgano que conoce es el lugar donde está ocurriendo el hecho, porque entonces en este caso la competencia que establece el 290 le atribuye competencia especial a ese tipo de órganos para atender la situación y después que tenga conocimiento y que haga las articulaciones con el Consejo de Protección del municipio de la residencia habitual, entonces debe declararse incompetente y remitir las actuaciones al órgano que le corresponde conocer conforme a lo que establece el artículo 290. El artículo 284 también es una cosa que tenemos que tener clara, porque todo procedimiento cuenta con principios que orientan el mismo. Y si no velamos por esos principios, entonces vamos a incurrir en la violación del debido proceso, por cuanto estamos llevando un procedimiento saltándonos situaciones que debemos prever. Y es por eso que en el artículo 284 ustedes van a encontrar los principios que orientan el procedimiento administrativo. El principio de celeridad en las actuaciones, es decir, que usted tiene que darle respuesta inmediata porque recuerde que una justicia tardía no es justicia y recuerde que la ley usted le establece un procedimiento para que usted cumpla cada uno de los lapsos previstos en él, garantizando el derecho a la defensa, y usted tendría un lazo perentorio para tomar cualquier tipo de decisión ante una situación que usted tiene que revisar si está dentro de una amenaza o una violación, porque si no existe una amenaza o una violación de la denuncia formulada, el Consejo de Protección no pudiese dictar medidas porque estaría violentando lo que establece el artículo 125 de la LOGNA, que señala de forma clara que las medidas solamente pueden ser impuestas en los casos de que existan amenaza o violación de derechos. Si no hay una amenaza o no hay una violación, el Consejo de Protección no debe dictar medidas y por lo tanto debe declarar improcedente la solicitud por cuanto no encontró elementos suficientes de prueba para poder señalar la conducta o la acción de una persona que ha sido señalada por otro de una acción irresponsable que pudiese amenazar o que pudiese vulnerar. Si hay una amenaza, se tiene que hacer cesar la conducta y si hay una violación, se tiene que restituir de manera inmediata el derecho que ha sido vulnerado. Además de eso, la confidencialidad dentro del procedimiento, recuerde que la ley prevé también sanciones de tipo pecuniarias para aquellas personas que violen el principio de la confidencialidad. Los operadores del sistema de protección están obligados únicamente a dar información o a ser parte a aquellas personas que tienen cualidad para actuar en el mismo, sea como legitimado activo o sea como legitimado pasivo o sea como parte activa del sistema rector nacional. Entonces, a veces nos encontramos con muchos abogados en ejercicio que van a las sedes, no solamente a las sedes administrativas, sino a la sede judicial, a querer hacer parte suya el procedimiento sin tener cualidad, sin tener un poder para intervenir en el mismo. A veces no les gusta que le digan que no pueden darle el expediente, solamente el expediente puede ser manejado por las partes que intervienen en el mismo, pero con el entendido que la confidencialidad en el procedimiento no se puede llevar a efecto por cuanto ahí no se estaría subsumiendo una violación al derecho del abogado a ejercer su profesión. La imparcialidad, que es una regla del debido proceso, los consejos de protección tienen que actuar con imparcialidad, entender que las partes son iguales en el procedimiento, la garantía que tiene todas las partes al derecho a la defensa y al debido proceso, tal como lo contempla el artículo 49 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, la garantía que tiene ese niño y adolescente a que se le escuche, a que pueda expresar por cuanto eres el que está inmerso en la situación,
Él es el actor directo por la cual usted está conociendo un procedimiento, y así lo contempla el artículo 80. El artículo 80 de la LOGNA, que nos habla de esa garantía del derecho humano a opinar y ser oído de todos los niños, niñas y adolescentes, señala la obligación que tienen los operadores del sistema rector nacional a garantizar este procedimiento. De hecho, así que la misma Sala Constitucional ha venido señalando que si hay una violación de este derecho en los procedimientos, el procedimiento corre la consecuencia de estar viciado de nulidad y tenga que reponerse la causa hasta el inicio de que se le garantice ese derecho a opinar y ser oído. En la LOGNA, en el procedimiento administrativo, el artículo 299 de forma clara señala que el derecho a opinar y ser oído de ese niño adolescente dentro del procedimiento puede ser escuchado en cualquier estado y grado del procedimiento, eso sí, antes de tomar la decisión. No sería efectivo que usted escuche la opinión después que usted ya tiene clara una decisión. Entonces, usted lo puede escuchar al inicio, lo puede escuchar en la fase probatoria, pero con la importancia que usted lo debe escuchar y que debe expresar lo que él siente, lo que él padece y por qué él considera oportuno de que usted lo necesite escuchar, porque hay dos cosas importantes. Una cosa, escucharlo, y una cosa que sea oído por el operador de protección. Y por último, lo que establece el artículo 9 de la LOGNA, que no es otra cosa que el principio de la gratuidad. El principio de la gratuidad implica que los trámites que se realizan durante este procedimiento, los funcionarios públicos no están en la obligación de cobrar ningún tipo de emolumento, ni siquiera para el acto de la notificación. Para la notificación de los interesados, lo que ha seguido señalándose que la persona que es parte en el procedimiento, el operador del sistema de protección, lo que tienen que informarle que éste debe proveer los medios o los recursos de cómo va a llevar a cabo la notificación efectiva para que se haga parte en el procedimiento y se pueda entonces establecer la controversia de las partes que intervienen en el procedimiento. También hay que recordar lo que establece el artículo 285, que es una cosa que también hay que tener sumamente cuidado, es que el Consejo de Protección, cuando en el curso de un procedimiento administrativo tenga conocimiento que en el mismo se puede estar configurando acciones que pueden ser revisadas por el órgano competente en materia de investigación penal, que es el Ministerio Público, tiene que estar informando de manera inmediata. Por eso es que la LOGNA habla de la obligación o la obligatoriedad que tiene el Consejo de Protección de hacer la denuncia de manera inmediata. Esto quiere decir que si, por ejemplo, llega un caso por maltrato y el Consejo de Protección considera que esto puede ser una conducta que está tipificada en el artículo 254 como trato cruel, entonces en este caso el Consejo de Protección inicia el procedimiento para imponer medidas, pero también tiene la obligación de remitir las actuaciones a la sede fiscal, a los fines que el fiscal que tiene competencia en materia penal ordinaria cuando se cometan delitos contra niños y adolescentes inicie una investigación y este a su vez pueda imputar, y entonces el juez competente reprochar la acción antijurídica cometida contra ese niño a través de un procedimiento penal ordinario y establecer entonces un juicio de reproche que impone una pena por la conducta en la cual se encuentra involucrado esa persona en acción o omisión de los derechos humanos de un niño o adolescente. Entonces, es importante también lo que establece el 285. Si usted tiene conocimiento que en el procedimiento usted visualizó una acción de carácter penal que tiene que ser castigada, usted tiene que dar parte de manera inmediata al fiscal que tiene competencia en esta materia. El artículo 286, 287 y 288 son normas que son relativas al procedimiento por sí mismo y que lo que busca es que ese procedimiento, una vez se tenga conocimiento en la sede administrativa, la persona llene un formulario de recepción de denuncia, que haga una identificación de los sujetos que intervienen en el procedimiento, que haga una narrativa sucinta del hecho que está denunciando, y el Consejo de Protección tiene la obligación de dar inicio al procedimiento y dictar cualquier tipo de diligencia preliminar para llevar a efecto si hay que dictar algún tipo de medida provisional de carácter inmediato, tal como lo establece el artículo 296, tomar las medidas provisionales de carácter inmediato, y también si tiene que constatar la situación o los hechos, es decir, trasladarse al lugar donde ocurrió el hecho, también el Consejo de Protección, con el apoyo del equipo multidisciplinario
y con el apoyo de los cuerpos de seguridad puede trasladarse a verificar, a contactar la situación que ha sido denunciada a los fines de verificar si esta situación configura una situación grave que amenaza o vulnera derechos fundamentales de ese niño y adolescente, en donde están comprometida o amenazada la vida, la salud y la integridad personal. Por otro lado, también está claro que una vez que el procedimiento se inicia, el Consejo de Protección tiene que librar una boleta de notificación para los fines de hacer parte al sujeto que está siendo denunciado y que se convierte en un legitimado pasivo dentro del procedimiento, a los fines de que esta persona pueda también ejercer su derecho a la defensa y al debido proceso. Tiene la obligación el Consejo de Protección como órgano del Estado de garantizarle todo lo concerniente al debido proceso, garantizarle el derecho a que se defienda, el derecho a alegar, el derecho a promover medios de prueba dentro de la oportunidad que establece el artículo 297. El artículo 297 establece lo que es la fase probatoria y le establece un plazo de 5 días para que cada una de las partes, sea el legitimado activo o sea el legitimado pasivo, pueda alegar sus razones y también pueda entonces señalar cuáles son los medios de prueba que tiene para responsabilizar una conducta en el caso del sujeto que está actuando como legitimado activo o el sujeto pasivo, para entonces presentar pruebas para desvirtuar que la conducta que se me pretende subsumir de responsable, en la cual se encuentra amenazado o vulnerado un derecho de un niño o niño adolescente, no tengo que ver yo absolutamente nada con ese hecho y por lo tanto yo tengo el derecho también de promover mis pruebas y que esas pruebas sean valoradas conforme a lo que es la libertad probatoria. Entonces, en este caso particular, la ley plantea un lapso de 5 días para que cada una de las partes pueda entonces ejercer su derecho a la defensa y también ejercer lo que son el contradictorio de cada una de las partes como legitimados dentro del procedimiento administrativo. Una vez que concluye el lapso de 5 días para alegar y promover, el Consejo de Protección tiene, según lo que establece el artículo 30, 15 días únicamente para llevar a cabo el procedimiento. Si por alguna eventualidad el Consejo de Protección tiene que ordenar una experticia técnica de carácter psicológica o de carácter médica y la experticia no ha llegado, el Consejo de Protección tiene que entonces motivar el por qué no está dictando la medida dentro del lapso previsto en el artículo 300, que eso es muy común que pase, porque una experticia no se va a practicar, no se va a poder resolver en 5, en 6 o hasta en 8 días. A veces los consejeros de protección se quejan porque señalan que el procedimiento es muy corto. ¿Ve? Si hacemos una diferencia con respecto al procedimiento ordinario, en materia judicial, se dan cuenta que nuestro procedimiento está construido por dos audiencias, una audiencia preliminar y una audiencia de juicio, y fíjese que la audiencia preliminar tiene un lapso de un mes y la audiencia, perdón, la fase de mediación tiene un plazo de un mes y la fase de sustanciación tiene 3 meses, y fíjese que la audiencia preliminar tiene un lapso aproximadamente de 4 meses, tal como se debe computar por días continuos. Entonces, a veces sí, ellos señalan y se quejan de que el procedimiento tiene muy poco tiempo, que tienen que saltar y brincar para conseguir pruebas, pero le hemos dicho hasta cansancio, si usted ordenó la experticia o ordenó la práctica de cualquier tipo de informe, usted tiene que, por un acto para mejor proveer, siempre estar solicitando la celeridad a quien ordenó para que le remita lo que usted le solicitó, en donde lo que quiere usted es dejar claro o dejar bien demostrado que esta situación sí constituyó una amenaza, porque la razón del órgano administrativo, aparte de culpabilizar, también tiene la función de no culpabilizar o no responsabilizar, porque todo el mundo se presume inocente hasta tanto se le compruebe que realmente ha sido responsable de un tipo de conducta. Entonces, en este caso particular, hay que estar claro con esto, porque a veces nos encontramos con ese cuello de botella, porque señalan que en 15 días no lo es suficiente para poder entonces dictar las medidas de protección tal como lo contempla el artículo 300 de la norma.
Los artículos 301 y 302 hablan de las consecuencias que señala la ley con respecto a la extensión de los órganos administrativos de dictar o dar respuesta oportuna a las peticiones que hace cualquier persona, conforme a lo que establece el artículo 51 del texto constitucional. Ahí establece unas sanciones bien clave que tienen que realmente tener claro que si no da respuesta, entonces puede generarse consecuencias al respecto. Y una de las consecuencias que la extinción prevé como causal para la pérdida de la condición, que está prevista en el artículo 168, es que si el Consejo de Protección en el curso de un tiempo prudencial no pudo resolver situaciones clave, y si el tribunal conoció y el tribunal resuelve dos situaciones por abstención del Consejo de Protección, puede ser considerada como una causal para que se inicie un procedimiento disciplinario y se pierda la condición de consejero o consejera de protección, tal como lo contempla el artículo 168. Otra de las cosas clave que señala la ley es que la LOGNA prevé en su artículo 304 que solamente va a aplicar como norma supletoria las normas previstas en la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo. Recuerde que esto es un procedimiento administrativo especial, que es un procedimiento administrativo contencioso, que tiene una instancia revisora y que agota la propia vía ante el recurso de revisión que prevé la ley ante el propio Consejo de Protección, tal como lo contempla el artículo 305, y de no el Consejo reconsiderar, y si la parte se siente inconforme con la medida que tomó el Consejo de Protección, le queda entonces la acción judicial por inconformidad, que es un procedimiento que se lleva en sede judicial y que debe ser interpuesto dentro de los 20 días siguientes a haber sido notificado de haber sido agotada la vía administrativa. Entonces, hay que estar claro con respecto a estos temas. Señalarle que este procedimiento lo que busca es eso, lo que busca es restablecer el derecho, con el señalamiento que el Consejo de Protección puede conocer del mismo de oficio, es decir, cuando tiene conocimiento de una situación que amenace o vulnera derechos, o puede ser también por denuncia de cualquiera de los legitimados activos que están previstos en el artículo 291, entender que la ley le permite al Consejo de Protección utilizar las normas previstas en el 297 como una herramienta para dictar medidas provisionales de carácter inmediato si la urgencia del caso así lo amerita. Una vez que se dicta medida, tiene que notificar. La LOGNA no tiene absolutamente nada, hay un vacío con respecto al tema de la notificación, y es por eso que ahí se debe recurrir a la notificación prevista en el artículo 79 de la Ley Orgánica de Procedimiento Administrativo, tal como lo contempla el 304. Entonces, una vez notificado, si la parte que no está conforme, que no está de acuerdo con la decisión dictada por el Consejo de Protección, entonces pueden ejercer el recurso de reconsideración, como ya se los dije, recurso que debe ser interpuesto dentro de las 24 horas siguientes, dentro de las 48 horas siguientes, haber sido notificado de las medidas, y el Consejo de Protección tiene 5 días para resolver el recurso. Si la parte contra quien obra la medida o las dos partes no están conformes con la decisión tomada por el Consejo de Protección, entonces el Consejo de Protección debe notificarle que hay otra acción que se puede intentar. Recuerde que aquí no aplica el recurso jerárquico ante ningún órgano de la administración pública ni de la alcaldía. Recuerden que el artículo 159 habla de la autonomía funcional que tienen los consejos de protección para la toma de sus decisiones, y esto se convirtió en un procedimiento contencioso especial, que fíjese que la primera instancia, porque aquí se maneja también el principio de la doble instancia, la primera instancia se agota ante el propio Consejo de Protección, y la segunda instancia se agota ante el Tribunal de Protección de Niños, Niños y Adolescentes, conforme a las atribuciones que la ley le da en el parágrafo tercero del artículo 177, que son los asuntos provenientes de los consejos de protección y los consejos municipales de derecho. Una vez que llega el asunto al tribunal, el tribunal tiene que llevar a efecto
tomar en cuenta las normas previstas desde el artículo 318 y siguientes, que son normas especiales en materia de procedimiento contencioso administrativo, que están previstas en la LOGNA, y ese procedimiento lo conectan directamente también con el procedimiento ordinario que está previsto en el artículo 450. Hay que tomar en cuenta esas disposiciones comunes que están previstas desde el 318 y siguiente, y llevarlo el procedimiento de la acción por disconformidad conforme a lo que establece el artículo 450 y siguiente. No sé, doctora, si usted quiere ayudarme un poco sobre el tema, y yo sigo Perfecto. debatiendo con usted y respondiendo cualquier tipo de interrogante, preguntas que pueden generar de los usuarios que están en el chat. El doctor ha hecho un recorrido bastante sustancioso e incluso aludiendo a los artículos en específico para todos los que están conectados. Esto último que hacía de cierre es sumamente importante porque es la garantía de la doble instancia a nivel de procedimientos ante los consejos de protección. Esto implica que desde el punto de vista de algo que proviene del Consejo de Protección sería la vía ante el Tribunal de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Y es muy importante porque los administrativistas ven con recelo lo que está regulado en la LOGNA a partir del artículo 318, porque, por ejemplo, no hay las prerrogativas especiales del Estado, unas modificaciones sustanciales, porque estamos hablando de derechos humanos de niños, niñas y adolescentes, y en muchas ocasiones esto no es comprendido del todo. Entonces es muy importante tener en cuenta todo lo que está desde el artículo 318, que es cómo van a actuar. Ya dejaron el Consejo de Protección, la actuación o decisión emitida por el Consejo de Protección no estuve conforme con ella, por lo cual tendré que intentar la disconformidad contra esa medida que se dictó. Con ocasión a ello, acudo ante el Tribunal de Protección, entendiendo que, como se trata de un procedimiento contencioso administrativo, debo irme por el procedimiento ordinario previsto a partir del artículo 450, pero tomando en cuenta todas las regulaciones especiales sobre el procedimiento contencioso administrativo a partir del artículo 318. Esto es sumamente importante, además de, bueno, ya esto sería una temática como de otro live, entendiendo de que, bueno, la acción de protección, por ejemplo, que es cuando estamos hablando de intereses colectivos y difusos, que es una modalidad especialísima que antes estaba únicamente, era una competencia exclusiva contencioso administrativa que era ante el Tribunal Supremo de Justicia. Con la evolución desde el punto de vista contencioso administrativo se le dio, por ser una materia social en específico, a los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes, y entendiendo de que la idea es que se pueda hacer un dictamen de una decisión lo más pronto posible, también se maneja bajo el procedimiento previsto a partir del artículo 318. Entonces, sabemos que tenemos la idea de lo que es el derecho administrativo, pero con unas modificaciones sustanciales derivadas de la protección especial de la infancia. Esto tiene que tomarse muy en cuenta porque incluso todo lo que tenía que ver con contencioso administrativo por la previsión constitucional programática antes de la existencia de la Ley Orgánica Contencioso Administrativa actual, que ya tiene definidas las competencias y la estructura orgánica de a dónde acudir, tenemos desde el punto de vista de que sean derechos de niños, niñas y adolescentes, hay se sustrae de esta jurisdicción y pasa a la competencia de los tribunales de protección de niños, niñas y adolescentes. Como estamos hablando prácticamente de derecho administrativo. Yo creo que también es importante, porque yo lo noté mucho cuando me tocó como juez asumir en consulta esas acciones por disconformidad de los abogados litigantes con respecto al tratamiento que tiene que dársele a este procedimiento contencioso administrativo especial que prevé la LOGNA. Y empiezan a buscarle, atacar defectos de las formalidades del procedimiento. Y yo creo que eso es un error. Es un error porque usted está recurriendo la medida porque usted considera que usted no está inmerso en una acción que amenaza o vulnera el derecho. Ya cuando el Tribunal de Protección emplaza las partes, las notifica, por ejemplo, vi mucho que empezaban a atacar vicios de la notificación. Ya cuando usted está en la segunda instancia, está en el tribunal y el tribunal notificó a las dos partes, el tribunal está subsanando ese vicio que pudo haber por la notificación.
cuando usted está en la segunda instancia con respecto a este tipo de procedimiento especial, es porque usted tiene que señalar que usted no es responsable de la conducta, que el Consejo de Protección dictó una medida sin que haber quedado demostrado que usted es responsable de tal acción. Entonces es importante que los abogados litigantes tengan claro eso y no empiecen a atacar los defectos del procedimiento, porque eso ya queda subsanado cuando ya el Tribunal de Protección tiene conocimiento del procedimiento y empieza entonces a revisar, porque la acción por disconformidad lo que busca es revisar si la medida que se dictó conforme a lo que establece el 125, si Si el está Consejo de ajustado. Protección verificó que había una amenaza o una violación del derecho, porque las medidas de protección que están en el 126 solamente pueden ser impuestas por el órgano administrativo cuando existe una amenaza o una violación de derecho y que esta ha quedado demostrable dentro del propio procedimiento y que el Consejo de Protección, como el órgano que tiene que resolver, como la autoridad pública que tiene que tomar decisiones, tiene que hacer valer y hacer cesar cualquier tipo de conducta o restituir los derechos que están siendo afectados. Entonces, esto lo digo porque quizás era un tema muy especial, así como usted habla también de esa acción de protección que está prevista también en la ley, en el artículo 376, que como una vía para proteger el derecho colectivo o difuso, y la LOGNA quizás es la única ley que tiene ese La procedimiento, única. Ujú. la única ley que tiene ese tipo de procedimiento que tiene una similitud con el amparo constitucional. Ujú. Entonces, fíjese las novedades que la LOGNA trajo con respecto a estas materias, especial en la cual estén involucrados no solamente derechos individuales, sino también derechos colectivos y derechos difusos. Sí, es muy relevante porque generalmente los abogados se abocan prácticamente a los casos puntuales y no entran a la alumna a estudiarla con profundidad y tenemos, digamos, un abanico amplio de distintos procedimientos y que tiene sus particularidades en específico que no es igual a otros procedimientos desde el punto de vista del derecho administrativo. Veamos parte de los comentarios que nos hacen acá en el chat. Jan Neris de Los Ángeles dice, evidentemente esto no tiene mucho promesas no cumplidas, abandono o protección. Puede llamarse trato cruel. El niño señala que no lo siente como padre por ello y además con condición especial. No, eso no es trato cruel. Trato cruel es Ujú. cuando hay una acción de reacción por una persona que causa dolor o sufrimiento a un niño adolescente, violando lo que establece el derecho a la integridad personal y al buen trato previsto en el artículo 32 y 32A. El hecho de que un niño no reconozca la figura paterna, eso no está configurado como un delito de trato cruel. O sea, hay que Eso estar muy puede ser claro con lo que una... establece el 254 cuando usted en uso de las facultades parentales y en uso de la corrección que usted tiene como padre, usted emplea castigos que producen dolor o sufrimiento que pueden atentar hasta contra la vida de una persona, en especial de un niño o niño adolescente. Hay que leer literalmente la norma del tipo de delito que está previsto en el 254 que tipifica el tipo de delito como es el trato cruel. Eso podría ser una causal para privar de patria potestad conforme al literal A del 352, que habla sobre el daño moral, esa ausencia prolongada en la vida parental del niño. Nina, Más allá que el trato moral, dentro daño. de las Ujú. conductas que se castigan en la norma del 352, está el incumplimiento de los deberes inherentes a la patria potestad. Yo creo que si un papá no cumple con la responsabilidad de crianza de ese hijo y de los contenidos que se derivan en el artículo 358, entonces esa es una conducta que puede estar subsumida como una conducta por la cual un padre o una madre puede ser privado del ejercicio de la patria potestad. De forma integral, pero ausencia como tal, que genera un efecto psicológico, se le considera daño moral. Una consulta, si se realiza de parte de Nina 2ZZ, una consulta, si se realiza una audiencia de sustanciación en abril y hasta la fecha no se cuenta con fecha de audiencia de juicio, puede pasar más tiempo sin respuesta mientras se sigue aumentando, me imagino Yo creo que que está hablando de los está hablando retardos. del procedimiento Ujú. ordinario en sede judicial. Recuerde que el procedimiento ordinario se maneja
por audiencia, una audiencia llamada preliminar y una audiencia llamada de juicio. En la audiencia preliminar entran las dos fases, la fase de mediación y la fase de sustanciación. Una vez concluida la fase de mediación para aquellos asuntos que tienen mediación, y concluida sin la posibilidad de acuerdo entre las partes, el juez debe dar por culminada la audiencia por autoexpreso y debe entonces al día siguiente fijar la oportunidad del inicio de la audiencia preliminar en su fase de sustanciación. Con el recordatorio que el artículo 474 de la LOGNA establece que cuando comiencen a correr ese lapso de 10 días para cada una de las partes, para la parte demandante, para presentar el escrito de promoción de prueba, y para la parte demandada, para dar contestación a la demanda y también señalar cuáles son los medios de prueba. El tribunal, una vez que da inicio a la audiencia preliminar en su fase de sustanciación, también debe fijar la oportunidad para la celebración de esa audiencia, que debe ser en un lapso no menor de 10 ni mayor de 15. Una vez celebrada la audiencia, el tribunal debe dejar transcurrir, porque los lapsos de los 3 meses comienzan a transcurrir una vez que ha concluido la audiencia preliminar en fase de sustanciación. O sea, entonces en este caso particular, lo que ella señala, si ya la audiencia se celebró, y habría que revisar si el tribunal está esperando alguna resulta de una experticia. El tribunal tiene 3 meses, y los 3 meses se van a computar por día continuo, tal como lo establece el artículo 455. Por ahí se ha generado un debate dentro del mundo del derecho procesal y del mundo de los abogados, si el juez debe terminar la fase de sustanciación cuando ya transcurren los 3 meses, o si no tiene la experticia, motivar y continuar con el expediente hasta que llegue la experticia. En este caso yo fui del criterio, es un criterio personal, que la ley no me permite a mí extender los 3 meses. Una vez que agotaron los 3 meses, yo debía terminar la fase de sustanciación y remitir el expediente al juez de juicio. Y el juez de juicio también tiene facultad, por auto para modo proveer, de solicitar a la institución o la persona que se le ordenó la experticia que le dé celeridad y remita la experticia para que el juez entonces pueda fijar entonces la celebración de la audiencia de juicio. Pero yo creo que hay que revisar ese procedimiento, y porque lo que no entiendo es que si ya la audiencia terminó, la fase de sustanciación terminó, lo que hay que esperar 3 meses contados a partir de la terminación de la fase para que entonces el expediente sea remitido. Si no hay pruebas que materializar, y si están todas las pruebas ya incorporadas al debate procesal, entonces hay del criterio que dicen que el expediente debe permanecer en el tribunal. Yo soy del criterio de que no, de que el expediente debe ser remitido directamente al juez de juicio para que entonces, porque ya no tendría sentido tener un expediente ahí 3 meses inactivo esperando que concluya una fase. La ley habla de una fase que dura 3 meses, que puede ser que usted lo culmine en 15, en 20, en 30 días, en un mes y medio. Si ya usted lo concluyó, ya usted debatió, ya usted celebró la audiencia preliminar en su fase de sustanciación, lo que tiene que concluir la fase de sustanciación por autoexpreso y remitir el expediente en el caso de que existan varios jueces de juicio, a distribución, para que sea entonces por la distribución del sistema Yuri o el sistema aleatorio que se maneje, la distribución a cualquiera de los jueces para que conozca, entonces fije la audiencia de juicio en el lapso que prevé la ley con respecto al tema. Acá, perfecta esa explicación, doctor. Acá seguimos leyendo los comentarios. Buenas noches, excelente, gracias doctora y al doctor por compartir sus conocimientos. Guerrero Legal 01, saludos a ambos colegas, importante esta iniciativa y esta discusión sobre la LOGNA. Abrazos desde Mérida. Romina Cotillor, excelentes profesores. Comentarios de Jan Neris, me imagino que a lo largo de la disertación del doctor, exacto, da las gracias. Romina dice, ¿cuál es el procedimiento en una adopción? ¿Es un acto administrativo? No, la adopción tiene un procedimiento especial. Recuerde que la adopción tal como establece el 406, es la posibilidad que tiene un niño, adolescente, de que se le dé cumplimiento a lo que establece la Constitución Nacional, porque hay que recordar que nuestra Constitución Nacional señala de forma clara
que todo niño y adolescente tiene derecho a vivir, a ser criado y a desarrollarse en el seno de su familia de origen. Y de no ser posible esto, es cuando usted, como autoridad competente, tiene que buscarle lo que más se le parezca a su familia. Y allí entonces entra la otra modalidad de familia, que es la que está prevista en el artículo 394, como es la familia sustituta. Las familias sustitutas pueden ser en tres modalidades. La colocación familiar, que es una modalidad no permanente, que es temporal. La tutela, que es una modalidad permanente, y la adopción, que es una modalidad permanente. Porque en la adopción, una vez que se da el consentimiento de la madre o del padre o de ambos, entonces se establece la pérdida de la condición de la titularidad del ejercicio de la patria potestad, y por ende entonces ese niño tiene derecho a que se le busque o que se le garantice lo que más se le parece a su familia natural, que es una familia sustituta, y entre ahí la figura de la adopción como medida de protección. La adopción tiene un procedimiento especial que está previsto en el artículo 493 y siguiente. Es un procedimiento que es especial, que es un procedimiento distinto al procedimiento ordinario, y además de eso es un procedimiento que se lleva por dos fases. Una fase administrativa que le corresponde a las oficinas de adopciones que están adscritas al Instituto Autónomo Consejo Nacional de Derecho, y otra fase judicial que le corresponde en primer orden conocer a los jueces de mediación, sustanciación y ejecución, revisar algunas actuaciones propias de la fase administrativa, para que una vez que se cumplan con todas estas formalidades, entonces el juez de mediación, sustanciación y ejecución dictar el auto de adoptabilidad, que es el auto que determina que ese niño o niña adolescente es adoptable, y que por lo tanto debe darle cuenta al juez de juicio para que se le dé la audiencia de juicio conforme a ese procedimiento especial que está previsto en la Ley Orgánica de Protección de Niños, Niñas y Adolescentes. Perfecto. Una explicación sucinta del procedimiento de adopción. Guerrero Legal nos hace unas preguntas acerca de la manutención que, bueno, dice una pregunta: ¿cuál es la sentencia que fija los montos a pagar por obligación de manutención al hijo? No, no hay sentencia, lo que hay un artículo que está en el 369, que son los elementos que el juez debe revisar al momento de fijar la determinación en cuanto a lo que es la obligación de manutención. Recuerde que en el artículo 365 siguiente usted va a encontrar un catálogo de normas relativas a la obligación de manutención. Recuerde que la obligación de manutención no comprende únicamente los alimentos, sino también comprende la salud, la educación, comprende la recreación y sano esparcimiento, y ahí comprende un catálogo de derechos que están subsumidos en un conjunto de normas que es lo que comprende la obligación de manutención. El 369 es la norma que establece cuáles son los elementos que el juez va a considerar y tomar en cuenta al momento de dictar una decisión con respecto a la obligación de manutención. Son 5 elementos. El primero es la necesidad del niño o niña adolescente. El segundo, la capacidad económica del obligado o la obligada. El tercero creo que es la igualdad de obligación que tiene el padre y la madre en ejercicio de la coparentalidad. El cuarto tiene que ver con el elemento del trabajo que desarrolla la mujer en la El casa, que hogar. también debe ser tomado en cuenta como un elemento para considerar como un aporte de la madre en los cuidados, en el aseo, en la dedicación a las tareas del día a día, que eso le corresponde a una madre y también puede ser tomado en cuenta como un elemento significativo para establecer. Y la equiparidad en cuanto común que tienen ambos padres. Recientemente la sala de casación social eh, dictó una sentencia que ha traído mucho ruido con respecto a que señala que estableció que la obligación iba a recaer en un 100% en el padre. Bueno, es un criterio de la sala, podemos estar de acuerdo o no estar de acuerdo con eso, pero bueno, yo creo que la jurisprudencia como doctrina, bueno, nos ayuda a estas cosas, al debate. Hay gente que está de acuerdo, hay gente que no está de acuerdo con la sentencia, pero bueno, eso es lo que realmente nos permite a nosotros nutrirnos todos los días y permitirnos poder debatir sobre esta materia tan especial como la materia de protección a la infancia. Sí, hay como unas particularidades propias. Yo creo que allí hay que ver que se trata de un abocamiento, que no se trata de una decisión que haya entrado a conocer al fondo.
que está dando una orientación para medidas cautelares sobre unos casos muy particulares y especiales donde la administración recae únicamente en uno de los progenitores cuando el otro no tiene acceso. Entonces, no se puede generalizar porque No, básicamente está bastante delimitado y y aparte se le ha dado un boom que no le que corresponde. habla de un caso en concreto, que no puede ser un caso Exactamente. tomado para todos los casos por igual. O sea, un No, caso concreto, y yo creo dígame. que la naturaleza del caso para quienes están viéndonos, no entró la sala a conocer de un solo expediente. Estamos No. hablando de un abocamiento en el que se llevó desde la jurisdicción en particular que estaba conociendo, no solamente el caso del divorcio, creo que de la obligación de manutención y adicionalmente de la partición de la comunidad conyugal. Entonces, el conocimiento que observó la sala está viendo no solamente la administración de la comunidad conyugal como tal, la manutención. Entonces, son muchos elementos que Sí, generalmente no están bajo el conocimiento de un juez. allá había muchas cosas que se estaban debatiendo. Uno el tema de la obligación del padre respecto a la obligación sobre los hijos, otro tiene que ver sobre el tema de la disolución del vínculo matrimonial y otro tiene que ver con el aspecto relacionado a la liquidación de los bienes comunes de la comunidad conyugal. Entonces, Y naturalmente eso, eso no suele verse de forma, no, digamos, eso, integrada por un juez. exacta, porque realmente hay más materias que deben ser tratadas con formas de tratamiento distintos y a formas distintas. Una cosa es la obligación de manutención, una cosa es el divorcio y otra cosa es la partición. Con el hecho de que no puede haber partición sin una sentencia que es comunidad personal o Distinta. liquide la disolución del vínculo matrimonial entre un hombre y una mujer. Exacto. Entonces, hay que, para no generalizar, hay que ver las particularidades en específico que generó esa sentencia 72 emitida este año, para lo cual no es, hay que ser muy prudente al hacer una afirmación al respecto. No, y no es una sentencia que tiene carácter vinculante, además de ello, Exacto, una no tiene sentencia carácter relacionada con vinculante. un Es una abocamiento, orientación. con un Ajá. caso en concreto que la sala consideró que ese tratamiento es lo más justo para ese procedimiento. Exactamente, doctor. Estamos totalmente en sintonía porque es parte de lo que reiteradamente he dicho que no, no es lo que la gente le ha dado a nivel de publicidad al respecto. Nina nos dice muchas gracias por su respuesta, doctora y doctor. Abogada Joa Rodríguez dice saludos de Margarita, excelente tema y explicación. Saludos. La doctora Emil Moore, felicitaciones al colega y amigo Carlos, brillante como siempre. La doctora Emi Muro, Bien, una gran amiga, jueza del estado de Yaracuy, de verdad que tuve sí. con ella muchas bonitas experiencias con respecto al tema del debate procesal y fue compañera mía durante todo lo que es la preparación. Ay, doctor, la cosa ha estado difícil el día de hoy. Bueno, no importa, aquí vamos. Aquí seguimos, Si la hay que ser naturaleza se opone, perseverantes. lucharemos contra ella. Bueno, tal cual, no, es que, o sea, en este momento me mandaron un mensaje por WhatsApp que decía que los truenos y relámpagos están a la orden del día. Bueno, Sí, esperemos, vamos a darle respuesta a quienes quieran participar o indicar algo allí en los comentarios, de tal manera de permitirle a usted, digamos, un cierre para que dé las recomendaciones pertinentes, de los datos de sus redes sociales para que lo puedan contactar, no solamente como profesional especialista en la materia para libre ejercicio, sino también desde el punto de vista que evidentemente usted ha mostrado el día de hoy como docente. Veamos qué nos pueden indicar acá en el chat. Quien desee realizarle alguna pregunta al doctor, aproveche la oportunidad que no todo el tiempo se le tiene disponible de forma pública y que pueda él dar respuesta a cada una de esas inquietudes y de seguida permitirle, bueno, que pueda hacer el cierre adecuado a el live. Aquí nos dice Nina, excelente por el esfuerzo y compromiso que han tenido en pro del saber y a su vez en pro de la infancia. Gracias por el comentario, porque ese reconocimiento y ese aprecio es valorado por nosotros. Y a ver, ¿quién pueda indicar alguna otra pregunta? Sobre todo que hoy el doctor se ha paseado
por el procedimiento administrativo a nivel de Consejo de Protección, que muchas veces hay inquietud al respecto, eh, de tal manera de que se sepa, bueno, exactamente de que se está buscando por parte de la previsión legislativa de que efectivamente haya especialidad en aplicación de los procedimientos administrativos y también es la visión de lo judicial. Gracias por tener la paciencia de incorporarse. Bueno, doctor, mientras estén, esperemos que haya alguna otra pregunta. Aquí le hace un Yo saludo creo que gigante a usted. lo importante acá es generar un debate con todos los que realmente se conectan a través de este foro y que todas Ujú, esas inquietudes que se generan día a día sobre la práctica del ejercicio profesional, no solamente en la sede administrativa, sino en la sede judicial, ujú. les sirva a ellos como herramienta para mejorar lo que tiene que ser las buenas prácticas de un abogado litigante en el ejercicio de su profesión, que es lo que realmente uno siempre busca. Quizá uno como juez siempre tenía ese norte de que los abogados cuando iban a un tribunal iban preparados, estudiados, con conocimientos claros, con pertinencia en el debate, porque quizá uno como autoridad lo que busca es eso, o sea, es convertirse en una autoridad que asuma la pedagogía, la enseñanza, porque el juez no es únicamente una persona que está ahí para administrar justicia, también es para transmitir conocimiento y para transmitir experiencia este, a los abogados que acuden día a día por los tribunales. Dentro de mi experiencia como juez, siempre fue un trato muy ameno con los profesionales del derecho, eh, eh, siempre un trato cordial. eh, Uno siempre les permitía a ellos desarrollar ideas, debates y cuestión, y uno siempre estaba ahí para orientarlo y para decirle esto sí, esto no, esto por aquí, esto por allá, porque lo que buscaba uno como juez era que todos los procedimientos caminaran solos, que no hubiese ningún tipo de trabas ni dilaciones y que los abogados entiendan que la justicia como fin lo que busca es la materialización de la justicia. Y eso es el deber también que tiene uno que tuvo uno como autoridad judicial. O sea, sin hacer parcialidad con ninguna de las partes, sin tener que, yo tuve el honor que durante todo mi ejercicio como juez nunca fui objeto de una recusación por parte de un abogado. eh, por comentarios indebidos o por comentarios por opinión anticipada. Uno era muy cauteloso con respecto al tema y uno siempre le trataba de enseñar a los abogados cuál debe ser el comportamiento dentro de un tribunal y cuál debe ser el carácter profesional y humano que también tiene que tener un abogado como parte del sistema de justicia. Sí. Eso es sobre todo de la conducta, cómo se maneje y el trato que se le da genera respeto entre todos Sí. los operarios. María Uber dice, saludos Carlos, excelente ponente. Nelme González, aquí están ya aludiendo a su área profesional, doctor, dice, saludos Carlos, excelente profesional, jefe y amigo. Ah, yo creo que esa que está ahí enviándome es una gran compañera porque para mí todos los que trabajaban conmigo en el Tribunal de Protección eran mis compañeros. O sea, había un trato como operador del sistema de justicia, el juez, el asistente, el secretario, el secretario, pero nunca esa posición de jerarquía privó en mí. Yo creo que esa es Nelmeli González, una de mis asistentes en el tribunal, bueno, que yo creo que ella está fuera del país, que ella emigró, y bueno, un abrazo también. Recientemente supe de ella por la pérdida de su papá, de cual le expreso también mi pesar por la muerte de su papá recientemente. Me enteré por cuanto todavía uno sigue siendo parte de esa familia judicial. A pesar que ya uno no está dentro de un tribunal, uno siempre Mm, sigue recordando ese momento tan bonito que vivimos durante muchos años, eh, de lunes a viernes, o quizá también un día sábado que también hay que ir a un tribunal también sí. a atender situaciones puntuales. Pero
Eso es parte de la Una dinámica. época con la reforma prácticamente se vivía dentro del tribunal de todos los días, o sea, Sí, 24/7. sí, casi todos los días. Aquí ella misma dice, certificó esas palabras del doctor, su desempeño como juez fue impecable, tuve el privilegio de trabajar en su gestión como juez. Sí, gracias, Nelmelín, un abrazo donde esté. De verdad. Eh, yo siempre le digo a todos los que realmente tuvieron la oportunidad de ser parte de ese equipo de trabajo que la gestión del circuito judicial no solamente depende de un juez, depende de un equipo articulado, todo lo que la unidad de aguacilajo, la oficina de trámite de protección, el pool de secretario, el archivo sede, toda esa gente hace un papel muy importante en un circuito. Y si, como, como el sistema, güey, como uno como habla del sistema rector nacional, Ujú. si un órgano del sistema no funciona, el sistema no va a dar respuesta efectiva. Entonces ahí vemos las debilidades y eso yo le decía igualmente a todo ese equipo de trabajo con quien tuve el honor de compartir muchos años de servicio durante mi vida profesional como juez de la República. Y bueno, yo siempre le decía que uno siempre tenía que dar el ejemplo como autoridad y como humano. Y yo siempre recuerdo las palabras cuando yo ingresé al Poder Judicial, eh, eh, mantenerse ya dependía de uno, con sus buenas prácticas, con su comportamiento, con el cumplimiento del horario, eh, mm, teniendo pertenencia con el sistema de justicia, con el Poder Judicial. Y bueno, que muchas veces se pierden esas cosas, pero bueno, vendrán Sí. gente que tendrá que recomponer tantas situaciones que se han generado y que han desvirtuado completamente la carrera judicial. Retomar la mística. Sí. De UCH 8 nos dice, buenas noches, se han visto casos en donde los jueces de niños, niñas y adolescentes no están aplicando dosimetría en la sentencia que se están ejecutando. Macusca Barahona dice, la importancia de la ética y la mística, casualmente de lo que acabo de hablar, del abogado es vital en la actualidad. Ustedes motivan a trabajar por la justicia y la equidad. Gracias por el No, y comentario, Macusca. solamente dentro del Poder Judicial, también uno como profesional del derecho, el respeto a mis colegas abogados siempre ha sido el norte, jamás. Yo siempre le decía que uno dentro de un tribunal podía ser parte del sistema de justicia. Las partes dentro del proceso eran parte dentro del proceso, pero que después de culminar una audiencia o culminar un proceso, un procedimiento, siguen siendo abogados. Y a veces esa situación de rivalidad, que yo considero que es válida, una rivalidad sana por el Sana. debate, por las Ujú. ideas, por, Con por las respeto. buenas prácticas, eso es válido, pero lo que no podemos entonces es estar haciendo eh, esas conductas irresponsables de abogados que lo que buscan es desprestigiar la profesión de la abogacía, que es lo que realmente también está haciendo también mucho, por mucho daño al sistema de justicia también con abogados que han desviado también el norte y la ética de la profesión. Aquí nos seguía diciendo, Macusca, por la defensa de la niñez y la adolescencia, transmiten la pasión por el derecho, no es el común denominador ahora. Jan Neris de Los Ángeles dice, el abogado se debe a la ética donde quiera que se encuentre. Claro, Bueno, la ética del abogado es la regla esencial de un buen agente del sistema de justicia. Recuerda que los abogados también son parte del sistema de justicia y tienen que ahí entender que como parte del sistema de justicia también tienen que tener una conducta intachable. Entonces muchas veces eh, yo dentro de mi experiencia durante muchos años en el Poder Judicial como juez en materia de protección de niños, niños y adolescentes, eh, muchas veces para ellos no era el verdugo, sino el que administraba justicia. ¿eh? Eh, Quien trabajó conmigo y quien tuvo quizá ese honor, y yo también con ellos, de trabajar con ellos muchos procedimientos, sabemos que fue un aprendizaje mutuo, didáctico, porque uno también aprende de las partes dentro de las audiencias. Uno lo que hace es observar la conducta de cada uno, ¿eh? Y uno lo que hace como operador del sistema de justicia, revisar lo alegado y probado y tomar decisiones siempre conforme al interés superior de ese niño o adolescente. Porque el gran protagonista
no son las partes, sino el sujeto que está involucrado en una situación en la cual sus derechos están siendo amenazados o están siendo vulnerados. Entonces eso hay que entenderlo Siempre. así. Ujú. Por eso es que uno siempre le decía a la gente, aquí los protagonistas no son los papás son Exacto. parte de esa dinámica dentro del procedimiento, pero ellos tienen que entender que los grandes responsables, quien tienen mayor carga o obligaciones con respecto a sus hijos, son ellos como padres y no nosotros como autoridad judicial. Entonces, hacer entender ellos eso y que la misión nuestra es recomponer las relaciones familiares, la dinámica familiar, para que esa desarmonía que se generó por esos conflictos irracionales que se generan dentro de esa pasión, dentro de una dinámica de pareja, no haga daño a los hijos, que es lo que realmente pagan las consecuencias de esos sinsabores o errores que cometen los adultos. Exactamente, siempre el foco en el niño, que muchas veces esto se pierde por precisamente la pugna. Bueno, doctor, ya es el momento para que usted dé unas recomendaciones generales y pueda dar sus datos de referencia y de ubicación de tal manera de que quienes estén interesados, no solamente quienes estén conectados el día de hoy, sino quienes puedan ver el live ya de forma diferida en la cuenta una vez que quede en el feed. Adelante, tiene Bueno, la, mi la Instagram es oportunidad. cmorales69, ahí pueden ubicarme, pueden hacer cualquier tipo de consulta. Mi correo electrónico personal es carlosmorales1108@gmail.com. También cualquier inquietud, pregunta. Yo siempre le he dicho a la gente que hagamos esa paradoja del tema de cuando yo tengo una duda, llamo a un amigo. ¿Entendés? Eh, Ah, sí. y eso así, cuando tengo mucha gente y muchos abogados que yo he formado, siempre le he dicho, cuando usted tenga una duda, llame, ¿eh? Porque eso le permite a usted también debatir y discutir con otros expertos situaciones de un criterio que usted tiene. O sea, a mí me gusta mucho el debate, yo jamás impongo criterios, y cuando yo establezco un debate, siempre el debate tiene que ser un debate constructivo y pedagógico y de enseñanza, y eso es lo que tiene que ser. Y mi recomendación, mire, es a trabajar con eficacia, entender que en nuestras manos está ser garante de los derechos humanos de muchos niños, niños y adolescentes, que cuando estemos en los procedimientos, sea en la sede judicial o sea en la sede administrativa, entendamos que ahí estamos trabajando en función de una situación grave que está ahí en conflicto, los intereses no de dos adultos que tienen algún tipo de controversia. Muchas veces los abogados hacen partido de las partes y eso no puede ser, con el entendido que nosotros somos parte para la solución del problema. Y nosotros como abogados también tenemos que dar recomendaciones y bajar los niveles de estrés que muchas veces las partes llevan a los abogados, que lo que buscan es venganza de la otra parte. Yo siempre he dicho que yo no soy un agente de venganza. Si usted vino acá a buscar apoyo, orientación de mi parte, es para decirle las cosas. Muchas veces, a veces las personas están erradas y le he dicho, usted no tiene razón en este tema, yo creo que usted tiene que sentarse a Mm, conversar, los problemas de la familia se resuelven en la familia, los problemas de los hijos los resuelven los padres, de común acuerdo, sin estar allí involucrando la rencilla personal, el interés de hacer daño uno a otro, porque a la larga, si usted no recompone esa dinámica familiar, ese niño va a crecer totalmente en un ambiente de desarmonía de sus padres y los padres nunca van a poder nunca van a poder ponerse de acuerdo para ser ellos dos los grandes responsables del deber que tienen de orientar y de llevar a sus hijos a una estabilidad emocional y construir en ellos una ciudadanía activa, que es lo que uno busca siempre en ellos, ¿eh? Y a veces uno tiene que decirle a los abogados, mire, hay que trabajar de nivel, hay claro. que entender que usted no se puede convertir en el verdugo de la otra parte, porque a veces hemos encontrado eso, y, y con el entendido que siempre el norte de todo procedimiento, en sede administrativa, en sede judicial, el operador del sistema de protección lo que tiene que buscar siempre es velar por ese interés superior de ese niño y adolescente. Eso es lo que realmente uno recomienda a todos para que realmente podamos tener este, niños adolescentes sin esos prejuicios o ese tipo de conductas que realmente dejan mucho que desear como ciudadano. Bueno, Isabel, de verdad que muchas gracias por permitirme a mí estar en esta No, a tribuna. usted. Eh,
Estoy completamente a la orden. Bueno, yo sé que mi tiempo es muy poco, pero bueno, cualquier cosa, estoy completamente a tu orden, este, para seguir Gracias. desde este espacio, seguir en el debate de cualquier tema relacionado en materia de protección de niños y niñas adolescentes, que es lo que yo me ocupo, porque realmente no me ocupo de otro derecho, sino el derecho de familia y el derecho de infancia. ¿No? Y para nosotros es claro no solamente desde el punto de vista de la docencia, sino que es participante activo en distintas organizaciones, como en el caso de AZONACOP, de tal manera de que ese siempre ha sido el norte a pesar de ser juez jubilado. Cualquiera cree que una vez que se jubila la gente se retira y ya pierde interés Ah, en lo que estaba y aún subsiste la pasión por defender los derechos de los niños y eso se agradece porque habla mucho de la nobleza de corazón, de entender el propósito para el que se está en este ámbito yo, y que bueno, yo creo que que uno es cumple un una... papel protagónico dentro de la Administración de Justicia. Ya Mm, uno decidió guindar la toga. Mm. mm, Y ahora dedicarme únicamente al área del conocimiento de la academia, siguiendo formando abogados a nivel de pre y posgrado y bueno, y siguiendo trabajando más activo que nunca en lo que es en la defensa de los derechos humanos de nuestros niños y niñas adolescentes. También desde la zona costo y a la orden completamente para cualquier situación de los casos de una reunificación familiar y cualquier tipo de orientación con respecto al tema de esas situaciones que se generan por las sustracciones o los traslados ilícitos y que deben aplicar el convenio de la Haya sobre la sustracción internacional de menores. tal cual. No, gracias por el tiempo, por la buena disposición, por tener ese interés permanente en la protección de los niños y adolescentes, por ser por prestarse a esta pequeña ventana que he creado con el ánimo de que, bueno, que muchas más personas puedan formarse en la materia de protección de niños y Y adolescentes. ojalá que existan muchas ventanas de este tipo, muchas, que Ay, permita gracias. esto, el debate sin imponer criterios. O sea, el debate implica, y eso generaría en todos los abogados litigantes y todos los estudiantes el entender que la ciencia del derecho es para eso, es para debatir, para buscar ideas, Tal cual. para confrontar ideas, pero dentro de la sana crítica. Nada dentro de Exactamente. calificación ni de respeto, porque eso no es lo que debe catalogar un abogado de este país o de cualquier país, porque un abogado que trabaja con la ética y con la responsabilidad y con el compromiso de administrar justicia también, porque el abogado también se dedica a ser parte del sistema de justicia y busca que la administración de justicia este, restablezca situaciones que pudiesen estar afectando a cualquier persona. De verdad, bueno, a todos buenas noches por su tiempo y ya le dejé allí mis sitios donde me pueden ubicar. Bueno, y saber, de verdad, gracias a esta tribuna y bueno, No, que tengan gracias a todos ustedes. que tengan feliz noche. Bueno, los espero para el próximo jueves a las 6 de la tarde con una nueva temática en materia de protección, un nuevo live y bueno, que sigan en este ciclo acompañándome y que puedan disfrutar de temas nuevos en materia de protección de niños, niñas y adolescentes. Feliz noche para todos y gracias por tener la paciencia y seguir acompañándonos a esta hora. Gracias, doctor. Gracias, Isabel. Buenas noches a todos.